Con 25 minutos, ¿qué está pasando con el sector de la construcción en nuestro país? Obras que quedaron paralizadas, otras que ya no se podrán terminar porque no hay quien compre. Este sector es el más dinámico, creando directamente plazas de empleo. Ahora el semáforo amarillo se enciende, iluminando más bien algunas angustias. Jaime Rumbea, vocero de la Asociación Nacional de Promotores Inmobiliarios, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, buenos días a toda su importante audiencia. Qué gusto estar aquí. Buenos días también. Primero, ¿cuál es la situación del sector inmobiliario y de la construcción después de estos casi 2 meses de paralización y lo que se viene? Sin duda sensible, el año 2019 no fue un gran año para el sector y el 2020 se veía con optimismo hasta que llegó la pandemia. En este momento, paulatinamente, el sector se está reactivando a través del plan piloto lanzado justamente con liderazgo del ministro Ontaneda, que estuvo hace un momento, y de otros ministerios dentro del COE. Ese proyecto piloto fue lanzado hace una semana y así poco a poco un número pequeño, muy pequeño de obras se ha empezado a reactivar, lo que no quita que hay dificultades aún, por ejemplo, en el restablecimiento de servicios necesarios para que aquellas transacciones que se quedaron, esos hogares que ya desde enero, febrero estaban listos para mudarse a sus casas, puedan hacerlo, porque muchos trámites de eso se quedaron trabados en municipios, notarías y registros de la propiedad que cerraron sus puertas, es decir, cerraron esos servicios públicos el 16 de marzo y ahí se quedaron entrampadas todas esas transacciones. Entonces se están reactivando ya, se están tomando medidas preventivas para la seguridad sanitaria de los trabajadores. Veamos algo de eso. Guardando distancia y debidamente equipados, los obreros de esta construcción aguardan para la toma de sus signos vitales. Luego deben pasar por un estricto proceso de desinfección en donde se ha implementado un lavamanos que, para evitar el contacto, se adecuó y se maneja con un pedal. Hemos montado un dispensario médico aquí dentro de la obra, por si acaso hay alguien que se sienta mal, para aislarle, está aislado de la sesión de trabajo. El comedor también usualmente se hace en espacios más cerrados. Ahora queremos hacer todos los comedores al aire libre. Debemos hacer cada semana las pruebas rápidas. El personal debe utilizar mascarilla, guantes, lentes y traje. Además, los vehículos de los proveedores deben ser sanitizados antes de ingresar. Y a diferencia de otras obras, aquí se han adecuado cuartos para los obreros. Pero este es un sector donde prevalece la informalidad. No todos lograrán cumplir con estos protocolos porque significa recursos, inversiones para tomar precauciones. ¿Cómo van a financiar eso si el sector está tan golpeado ahora? Partimos del principio de que nadie quiere enfermarse, ni una empresa quiere colapsar por la enfermedad, ni los colaboradores quieren enfermarse, ni las personas que toman las decisiones en la empresa pretenden que nadie se enferme, y por ende se está realizando un esfuerzo muy importante a través de estos proyectos pilotos para lograr el cumplimiento de parámetros de bioseguridad. Hay que recordar que el sector construcción ya lleva muchos años incorporando en su cultura el uso de cascos, el uso de guantes, el uso de equipamiento, y en ese sentido confiamos en que este factor nuevo de seguridad no va a ser difícil de integrar, más allá de que en este momento las obras que están trabajando están haciéndose cargo de el transporte de los trabajadores, y eso sí representa una dificultad, una complejidad, y ante eso estamos sosteniendo discusiones con los municipios para trabajar en el proceso de reapertura paulatina del transporte público y de los otros servicios públicos que he mencionado antes y que son absolutamente cruciales para que el proceso económico, financiero del sector funcione. De hecho, el día de ayer hicimos una petición junto a varios gremios, junto a la Asociación de Bancos, junto a las federaciones de comercio, construcción, industria y exportadores, instando a las autoridades a que modernicen los sistemas notariales, los sistemas de registro, los sistemas municipales. Esa parte es importante porque del otro lado, para los que quieran construir o comprar una vivienda aún en medio de esta crisis, ¿cómo se pueden facilitar esos miles de trámites represados que ya sin aislamiento toman bastante tiempo? ¿Qué es lo que están proponiendo concretamente?
Un trámite para acceder a vivienda o la compra de una vivienda no es como ir a comprar un chicle a la tienda, que se entrega el dinero, se recibe el chicle y a lo sumo un comprobante de venta. En el caso de la adquisición de vivienda, el acceso a vivienda, hay que pasar por un peritaje del banco que va a dar el crédito, luego hay que hacer los contratos se van a una notaría, tienen que comparecer las personas en la notaría, luego se va al registro y recién luego de ese proceso que dura 90 días más o menos, sale la plata del crédito hipotecario para que el hogar pueda acceder a su vivienda. Ese dolor de cabeza que toma 90 días es el que estamos planteando recortar, simplificar, modernizar a través del uso de contratos y firmas electrónicas, algo que la ley ya prevé, pero que las autoridades han podido diferir, han podido demorar a lo largo del tiempo. Y eso podría recortar un tiempo que hoy toma 90 días hasta 15 días, por ejemplo. Ok, ese sería el objetivo. Ahora, usted me dice que ayer han hecho el pedido, porque aparte de los servicios públicos municipales, notariales, es documentos con los gobiernos autónomos involucrados, es las notarías, en el Consejo de la Judicatura, ¿se ha avanzado también por ese lado? Sí, efectivamente, el pedido ha sido a todas las autoridades involucradas en trámites en general, es decir, aquí han intervenido todos los sectores peticionando que todos los trámites que realiza la ciudadanía se puedan hacer de manera electrónica. Es lo que el país merece, es lo que la salud pública requiere cuando la ley ya lo permite y muchos países del mundo ya lo hacen. No entendemos qué puede justificar que se siga demorando y se siga obligando a la gente a andar cargando papeles de arriba abajo cuando todo eso se puede firmar directamente desde una computadora, desde un celular. La gente que estaba organizándose para poder pagar sus créditos o sus préstamos, resulta que si le bajan el sueldo o si tiene que pagar estas contribuciones, quizás ya no le alcanza para pagar su cuota. ¿Qué va a pasar con todos esos casos donde se les está complicando sus pagos y peor aún, que puedan calificar para esos préstamos que hoy se quieren colocar? El BIES anunciaba que por lo menos esperarían, 25,000 personas que ya antes de la crisis estaban complicando con pagar sus cuotas. Con lo que está pasando ahora, otro. Entonces el BIES dice, les ofrecemos 18 meses o quizás el pago hasta 30 años, pero no a todos. Habrá que analizar caso por caso. ¿Quién califica? Indudablemente todos en el país tienen que hacer esfuerzos, tienen que enfrentar el desafío de una nueva situación económica. Eso no es exclusivo del sector de la construcción. Efectivamente habrán hogares que tendrán dificultades para mantener sus compromisos, habrán otros que tendrán la voluntad de seguir con ellos a pesar de esas dificultades. El sector tendrá sus desafíos para seguir operando y seguir creciendo como lo venía haciendo. Aquí el gran dilema o el gran desafío es encontrar esos mecanismos que permitan a las partes ponerse de acuerdo y sostener esas transacciones. Al respecto, estamos optimistas, suponemos, como ha pasado en otros momentos de la historia, que los hogares saldrán de la cuarentena con expectativas nuevas sobre su futuro, y la vivienda nunca va a dejar de ser uno de los espacios, uno de los lugares a los que los hogares esperan llegar todos los días para buscar su tranquilidad, buscar su paz y buscar su comodidad. En ese sentido, por ejemplo, vemos con duda y con preocupación que la Asamblea esté jugando con fuego respecto a los proyectos. Por ejemplo, la contribución que se le pide a los hogares, hemos solicitado formalmente a la Asamblea que no incida en el récord o en el score de crédito, en la capacidad de crédito de esos hogares que tienen ya promesas de compraventa firmadas. Por ejemplo, vemos con asombro el absurdo, el insulto incluso que la Asamblea está proponiendo al pretender crear un nuevo impuesto a los bienes inmuebles, indistintamente de que se quiera cobrar a nacionales o extranjeros. A los bienes inmuebles no hay que ponerle más impuestos, ya hoy en día es elevadísima la carga tributaria. Bueno, en teoría esa parte la quitaron porque ni siquiera se la discutió y la Asamblea fue ponente quien la puso, y ya en este informe por lo menos lo han eliminado. Pero volvemos al tema de la liquidez, que es la necesidad más importante de la industria de la construcción. Ya nos decía usted, ¿en qué medida realmente este impuesto del proyecto urgente humanitario le afecta a este sector? En el fondo, todo merma de liquidez afecta al sector. Nosotros hemos manifestado nuestros reparos hacia ese impuesto. Este sector es un sector de
capital intensivo, como se dice, es decir, requiere muchos recursos. Por eso es que justamente decirle a la inversión extranjera que no es bienvenida en este país en un momento como este nos parece un absurdo. Reincorporar el artículo al que he hecho referencia es un absurdo, y por eso mismo es que el sector en este momento está concentrado en que el flujo de liquidez del que depende el sector y al final del día muchos otros sectores de la economía pueda acelerarse a través de trámites electrónicos, contratos electrónicos, porque los recursos, si se logran mover más rápidamente, permiten salir más rápidamente de la crisis. Los 400 millones en créditos hipotecarios represados a los que usted se refiere, ¿corresponden todos al BIES, también a bancos privados? A todos los flujos de financiamiento que van a crédito hipotecario dentro del país, a permitir a los hogares que accedan a vivienda. Y le doy un ejemplo, un trámite que arrancaba en enero y que fue a la obra El Perito a verificar que esté terminada. Luego le dio la autorización al banco para que se empiece el trámite. El promotor hizo el contrato, los contratos se fueron a la notaría cerró los contratos, se pagaron los impuestos en el municipio. Luego, una vez que estuvo firmado por todas las partes, se fue al registro de la propiedad. Y resulta que eso llega al 16 de marzo, está en el registro de la propiedad, debe salir el 17 de marzo para que salga el cheque de la hipoteca y se pueda mudar el hogar, y el registro de la propiedad cerró el 16 de marzo, así como todos los otros servicios públicos que he referido. Y de allá para acá, todos los trámites que venían de enero, febrero, marzo y abril están en esas circunstancias. Entonces, nuestro esfuerzo como sector, el esfuerzo de mis representados, de mis empresas representadas, es sacar todos esos trámites, porque ahí está la liquidez que permitirá volver a recuperar dinamismo en este sector. El vocero de la Asociación Nacional de Promotores Inmobiliarios, Jaime Rumbé, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A las órdenes, qué gusto.